quién es Dios, no consideran la Biblia como realmente la palabra de Dios. Y entonces ocurre un problema, porque cuando nosotros queremos conocer de Dios, no hay otra manera de cómo conocer de Dios sino solamente a través de la Biblia. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es la Biblia. Y cuando nosotros vemos la Biblia hoy día, vemos diferentes tipos. Por ejemplo, la mía es un poco grande. Puede ser que alguien tenga una Biblia más pequeñita. Puede ser que alguien tenga una Biblia más gruesa incluso. Yo tuve una Biblia que era como de este grueso. Y no era que traía más contenido de la Biblia. El texto viene siendo el mismo. Pero hay Biblias que a veces traen material adicional, ¿verdad? Por ejemplo, esa que le digo que era así gruesa, era una Biblia arqueológica. Traía artículos sobre arqueología. Así que cuando nosotros queremos conocer de Dios, tenemos que leer su palabra. Pero hoy día es triste conocer que hay muchas personas que dudan que este libro sea realmente la palabra de Dios. Y entonces tenemos un problema, porque si estamos dudando de la palabra de Dios, ¿de qué otra manera podemos conocer de Dios? ¿Cómo fue que se creó la Biblia? Y aquí quiero como darles un poco de historia. La Biblia no la conocimos originalmente así como la tenemos. La Biblia fue escrita en un periodo alrededor de 2500 años. Y la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo la mayor parte. Solamente una parte del libro de Daniel fue escrito en arameo. ¿Hay aquí alguien que hable estas lenguas muertas, hebreo o arameo? El Nuevo Testamento, por su parte, fue escrito en griego, el griego koiné, un griego común del pueblo en aquel tiempo. ¿Cómo podemos entender qué es eso del griego koiné, un griego común? En todo Centroamérica, ¿qué idioma se habla? Español. Pero si usted escucha Honduras, escucha Guatemala, escucha Costa Rica, va a escuchar palabras diferentes, acentos diferentes. Entonces, todo es español, pero hay palabras características. Entonces, lo mismo es este griego koiné. En todo el país se hablaba griego, porque estaban bajo el dominio de Roma. Sin embargo, los discípulos se desenvolvían en un ambiente en el cual había un griego común, que era el griego koiné. Y hoy día nosotros también podemos tener acceso a esos idiomas. ¿Quién de aquí conoce o habla griego koiné? Es difícil que en estos tiempos alguien pueda ser políglota y que pueda hablar diferentes idiomas. Con costo y a veces hablamos inglés o spanglish. Entonces, la Biblia pasa por un proceso en el cual nosotros hoy tenemos la bendición de tenerla en nuestro idioma. Y en la Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas en todo el mundo. No hay ningún otro libro que supere a la Biblia en ser traducida en otro idioma. Así que, ¿cómo es el proceso entonces? Cuando nosotros estamos hablando de la Biblia, es importante que conozcamos 2 palabras. Una palabra es la inspiración. ¿Cómo dijimos? A mí me gusta que repitan para saber que me está escuchando. Y como ya no hay luz, no puedo ver si ya están en los brazos de Morfeo. ¿Cuál dijimos la primera? Inspiración. Segunda palabra, revelación. Ahora, ¿qué significa inspiración y qué significa revelación? ¿Hay alguien que sepa el significado y que se anime y me diga de ahí donde está? Inspiración es esto y revelación es esto. ¿Hay alguien? Ok, vamos a aprender entonces eso hoy. Voy a pedir un voluntario. Los niños son los que menos timidez tienen, ¿verdad? Así que un niño o una niña que quiera venir aquí al frente conmigo. Venga.
Tan tímidos. No, hombre, venga. Uno. Venga. Bueno, vamos a llevar a nuestro sonidista. Él sí hasta cantó. Así que él no tiene miedo. Voy a explicarles qué es el proceso de inspiración y qué es el proceso de revelación. Empezó el agua. Arrímense aquí entonces, vengan, háganse aquí conmigo. Sí, ahora sí los voy a ver a todos. Ok. ¿Qué es la inspiración y qué es la revelación? Voy a hacer un toque para atrás yo también para dejar chancecito. Si quieren llenar acá al frente también no hay problema. Ok. El problema es de que de repente yo me tropiece con ustedes, pero ok. Estamos diciendo entonces dos palabras. Una dijimos ¿cuál es? Inspiración. La segunda, revelación. Y vaya anotando porque a partir de mañana vamos a estar entregando premios. Y si usted, amigo, vecino, nos está escuchando, le invitamos a que se acerque porque el premio no va a llegar a su casa. Venga aquí donde está el salón comunal y va a llevar su premio si nos responde las preguntas. Ahí en su casa, anote. Y luego nos puede venir a responder las preguntas. Inspiración. Inspiración es el proceso por el cual Dios habla a través del Espíritu Santo al profeta que escribió la Biblia. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? Él es el profeta, él es el escritor de la Biblia. Agarre. Él tiene aquí y él va a escribir la Biblia. ¿Sí? Es Moisés. De paso, ¿cuál fue el primer libro que se escribió de la Biblia? Error. ¿Alguien sabe cuál fue el primer libro que se escribió de la Biblia? No, tampoco fue Éxodo. Una pista, no está en el Pentateuco, pero sí está en el Antiguo Testamento. ¿Quieren que les diga? Vengan mañana y les digo. El proceso de inspiración entonces es el cual Dios a través del Espíritu Santo le dijo a Moisés, escribe Génesis, guarda el relato de la creación, guarda el relato de la creación. Ok, inspiración, entonces viene el Espíritu Santo, Dios manda al Espíritu Santo. ¿Cómo representamos al Espíritu Santo? ¿Cómo? Con una paloma, ¿cierto? ¿Y por qué se le atribuye esa figura al Espíritu Santo? Porque dice que cuando Jesús se bautizó, bajó el Espíritu Santo de una forma como paloma y se posó sobre él y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en que tengo ¿qué? Complacencia. Entonces viene aquí el Espíritu Santo, llega sobre Moisés y le dice, registra la creación. Pregunto, ¿Moisés estuvo en la creación? Entonces, ¿cómo lo supo? A través de la inspiración y a través de la revelación. Pero ¿cuál es la diferencia? Inspiración, el Espíritu Santo toca al escritor y le da a conocer en la mente qué es lo que tiene que escribir. El Espíritu Santo no vino y le dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Moisés ahí. No es eso. Inspiración es de que el Señor tocó la mente de Moisés y le dijo, escribe eso. Y entonces él, ok, tengo que guardar lo que el Señor me está mostrando. Entonces ese es el proceso de la inspiración, que Dios a través del Espíritu Santo inspira. ¿Tienes novia? Está muy pequeño, todavía no, más adelante. Levanta la mano a alguien que esté en la etapa del noviazgo. Nadie. Bueno, pero aquí tenemos muchos casados, ¿sí? Hermanas, levante la mano a la hermana que su esposo, cuando eran novios, le mandaba cartas. O WhatsAppazos, pues, mensajitos. ¿Alguno? No veo la mano. Me preocupa. ¿Cómo forjaron esa relación? Pero imagínense, cuando a usted le llegó un mensajito bien bonito que le decía, mira esos ojos que tenés, mira es que esos labios que tenés. Usted dijo, se inspiró este hombre.
Nadie le dictó, escribe eso, pero se inspiró, se puso a pensar, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Y llegó a escribirlo. ¿De acuerdo? O cuando usted va a meter una carta de solicitud a alguna organización que le ayude, ¿y qué me digo? ¿Y qué escribo? ¿Y cómo lo digo? Usted empieza a pensar y le vienen las ideas. Pues eso es inspiración. El Espíritu Santo toca la mente de Moisés, del escritor, y él sabe lo que tiene que escribir. No palabra por palabra, sino el evento que tiene que escribir. ¿Estamos? Ahora la revelación. A diferencia de la inspiración, pero también similar a la inspiración, la revelación es el proceso por el cual Dios, a través del Espíritu Santo, le muestra a Moisés, al escritor de la Biblia, llámese Juan, llámese Pablo, llámese Moisés, llámese como sea el escritor, el Señor le mostró, por eso es revelación. ¿Qué hizo el Señor entonces? Le dijo, mira, esto fue lo que pasó en la creación. Mira todo esto. ¿Ves? Así fue la creación. Moisés lo vio. No estuvo presente, pero el Señor le revela, le muestra, por sueños, por visiones. Y entonces ahora Moisés sabe qué es lo que tiene que escribir y entonces empieza a escribirlo. Muchas gracias. Puede sentarse. Ese es el proceso. Revelación e inspiración. Revelación, el proceso por el cual Dios le mostró, ya sea sueños o visiones, vieron las imágenes de lo que tenían que escribir. Pero en ninguno de los dos casos fue dictada palabra por palabra. Así que escribieron en sus idiomas. Por ejemplo, cuando Moisés escribió Éxodo 20, él empezó a escribir Vaitaber Elohim et kol Hadevarim Jael el Emor, y empezó a escribir los 10 mandamientos en hebreo. Cuando Juan estaba escribiendo en el Nuevo Testamento, ¿fue en qué? ¿En griego qué? Griego koiné. Y en Juan 1:1 viene Juan y empieza a escribir en hologos en, y escribe, traducido al español, en el principio estaba la palabra, el verbo. Entonces, cada uno escribe en su idioma natal, en el idioma que conocían. Fue a través de los años que se encuentran los rollos, los escritos, y se empieza a traducir al español y a diferentes idiomas, al inglés, y empieza a copiarse en diferentes idiomas. Y entonces hoy día nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en el idioma que queramos. En Guatemala hay 22 etnias, 22 dialectos. Y ya se encuentran Biblias en Mam, Biblias en Quiché, Biblias en Cachiquel. Y un día por ahí con el hermano de Santa Fe le preguntaba, ¿y hay Biblia en Garífuna? Y él me dice, hay Biblia en Garífuna. Así que la Biblia sigue siendo el libro más traducido en toda la historia. Amén por eso. Porque gracias a eso, hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma. Y la Biblia la podemos comparar entonces como una carta de amor. Porque lo que dice la Biblia no es para entretenernos. Lo que dice la Biblia es para que usted conozca a un ser que le ama, a un ser que dio la vida por usted en la cruz del Calvario. Es una carta de amor porque quiere darle un beneficio, que usted aprenda cuáles son los propósitos que Dios tiene para su vida. Y entonces es necesario preguntarnos, ¿qué base tenemos para afirmar que realmente este libro es la palabra de Dios? Porque lo que yo les dije hoy, usted lo puede googlear y darse cuenta si la historia lo confirma. Pero algunos pueden dudar, así como muchos dudan de que realmente el hombre haya llegado a la luna y dicen que eso fue una conspiración, un invento para engañar a la humanidad. No lo sabemos. No hay evidencia, no somos científicos para saber si realmente llegaron o no. Pero con la Biblia tenemos diferentes evidencias
que nos dicen que sí, este libro es la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que vayamos al primer texto que vamos a ver en esta noche. Y vamos a ir a Génesis, al capítulo 3 de Génesis, y vamos a leer del versículo 8 al 10. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 10. Aunque lo vea en pantalla, me gusta que usted lea en su Biblia el texto para que vea que lo que ponemos en pantalla es lo que usted está leyendo y no estamos poniendo en pantalla lo que nosotros queremos mostrarle. Génesis 3, 8 al 10 dice: Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Este sin duda es el relato más triste que encontramos en la Biblia, porque es el relato en el cual vemos cómo todo empieza a decaer en la humanidad. Porque, queridos amigos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no lo creó para que sufriera. El Señor no permitió que usted naciera para que viniera a sufrir a esta tierra. Dios creó a Adán y a Eva para que fueran felices, para que fueran eternos. Dice la Escritura en el texto que acabamos de leer, que ellos oían la voz de Dios, se paseaban en el huerto del jardín. Qué privilegio el que tenía Adán y Eva, que podían ver cara a cara a Dios. Podían caminar con el Señor porque no había pecado. Pero el relato nos cuenta también que por la desobediencia se crea esa enemistad. Y ahora, después de sentir amor de parte de Dios, sienten miedo. Y por eso se esconden. Y hoy día muchas personas, cuando escuchan la palabra de Dios, tienen miedo. El otro día yo estaba hablando con un señor y le digo: bueno, hablemos de Apocalipsis. Y me dice: no me hable de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro feo. Es un libro de monstruos, de bestias, eso me da miedo. No quiero saber nada de Apocalipsis. Y yo le digo: oiga, ¿cuántas veces lo ha leído? No, eso no lo leo porque yo sé que lo que está ahí no me va a gustar. Amigos, si usted aquí hay alguien que está con el mismo pensar, yo le invito a que le dé una oportunidad al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, lejos de querer dar miedo, nos transmite esperanza. Porque en ese libro, que es llamado también como el libro de la revelación, encontramos nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos muestra, por eso es revelación, revela lo que va a pasar hasta la venida de Cristo. Y por eso esta semana se llama entender lo que pasa, saber lo que pasará. Y esta semana, con la ayuda de Dios, a la luz de la Biblia, vamos a entender por qué estamos sufriendo. Vamos a entender por qué la economía es tan fluctuante. La semana pasada fue una semana histórica, porque el sábado se inició con las Olimpiadas y ahí ocurrieron muchas cosas que fueron aberración para Dios. El domingo amanece la bolsa de valores por los suelos. Para el lunes la bolsa de las criptomonedas también se vinieron para abajo. Luego se van normalizando y luego vuelven a caer. Irán amenaza de guerra a Israel. Venezuela, el conflicto que vive. ¿Ok? Rusia, Ucrania, la guerra que ya lleva un par de años. Todo eso nos muestra que Cristo está a las puertas. Y Apocalipsis nos muestra que esas cosas tenían que suceder y van a seguir sucediendo. Así que el Señor nos muestra en su palabra el origen de esta tragedia. Aquí vemos nosotros el comienzo de toda esta tragedia. Podemos ver cómo el Señor tiene esa necesidad de poder estar con la creación. Por eso dice el versículo 8 que se paseaba en el huerto. Miraban a Jesús cara a cara.
A medida que el tiempo pasaba, el hombre pasó a solamente escuchar la voz de Dios y ya no lo podía ver más, porque el pecado vino a hacer esa división. Y Dios, como ama tanto a la creación, a su creación, a la humanidad, Dios da una solución divina para la tragedia humana. ¿Y cuál es esa solución divina? Él eligió a determinados hombres que vivían una vida maravillosa de comunión con Él y les confía su palabra y les revela su mensaje de amor para la raza humana. Y estos hombres santos escribieron los sueños de las visiones y los mensajes dados por Dios y los dejaron en forma de este libro que llamamos hoy Sagradas Escrituras, Santa Biblia o Palabra de Dios. Y aquí entran las palabras que les explicaba al principio, inspiración y revelación. Así que volvemos a preguntarnos, ¿qué pruebas o qué argumentos tenemos nosotros para aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? En esta noche quiero presentarles 3 grupos de argumentos que nos dejan claro que este libro es sin dudar la palabra de Dios. Y el primer grupo que vemos le llamamos evidencias internas. ¿A qué se refiere este de evidencias internas? Se refiere a ciertos textos bíblicos que nos hablan que Dios habló, que Dios dijo, que Dios les mandó que escribieran, que Dios mandó que registraran. Y la misma Biblia da evidencia del proceso de escritura de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos textos que nos dejan claro que las evidencias internas nos muestran que este libro realmente es la palabra de Dios. Este es el primer argumento que tenemos para aclarar, y es los mismos escritores lo aclaran. Vayamos a un texto más, vamos a 2 de Timoteo, y vamos a ver el capítulo 3. 2 de Timoteo. Dice la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Y cómo dice el texto? El Nuevo Testamento es inspirado por Dios. El Antiguo ya pasó y hoy no tiene validez. ¿Así dice el texto? El texto no dice así, pero hay gente que cree eso. ¿Qué dice el texto? Toda la Escritura. ¿Y qué es toda la Escritura? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Toda es inspirada ¿por quién? Por Dios. Sigue diciendo el texto. Y es útil. Usted puede decir, ¿para qué me sirve a mí la Biblia? Espacio me ocupa en la casa. Cuidado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es útil para enseñar. ¿Usted quiere aprender? Estudie la Biblia. Es útil para enseñar. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen padre? Aquí está la clave. ¿Quiere usted aprender a ser un buen hijo? Aquí está la clave. ¿Quiere ser un buen administrador? Aquí están los consejos. ¿Quiere usted ser un estratega de guerra? Aquí están los consejos también. El Señor enseña en su palabra lo que usted quiera. ¿Quiere salud? Aquí hay salud. ¿Quiere historia? Aquí hay historia. Aquí encuentra usted consejos para todas las áreas de su vida. ¿Está deprimido? Aquí le dice cómo salir de la depresión. ¿Está ansioso? Aquí está el remedio también. No hay nada que no podamos encontrar solución en la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la primera evidencia interna es que la inspiración no vino de hombre, sino que vino de Dios. Otro texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice el texto, capítulo 1 de 1 de Pedro, capítulo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es ¿de qué? De interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que no quiere decir que solamente lo que dice la Biblia una persona lo puede entender. No es de interpretación privada,
sino que es de una interpretación pública, porque todo aquel que busque en oración a Cristo Jesús a través de la palabra, va a entender quién es Jesús y va a aprender a obedecerle. Así que dice la Biblia claramente, no es de interpretación privada, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que ya leímos las dos palabras que les dije en la introducción? Inspiración y la otra, revelación. La Biblia nos habla claramente cuál fue el proceso por el cual pasó la Biblia para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios con nosotros. Primera evidencia dijimos que se llamaban internas. Ahora vamos a ver un grupo que a mí me fascina. Y son las evidencias científicas. ¿Cuáles son estas evidencias científicas? Es donde la ciencia prueba que este libro es palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? Presta atención. Antes de que Cristóbal Colón descubriera que la Tierra era redonda, mire qué decía la ciencia. Y hoy día la gente pareciera que en vez de avanzar ha ido para atrás, como el cangrejo, y va caminando para atrás, en vez de ir avanzando en nuestro conocimiento. Daniel dijo, y la ciencia aumentará. Pero mucha gente está confundida y en vez de ir para adelante van como el cangrejo, para atrás. Hoy hay gente que se denominan terraplanistas. Los terraplanistas siguen creyendo que la tierra es plana. ¿Y saben que antes de que Cristóbal Colón descubriera que la tierra era redonda, creían que era plana? Y miren la creencia, creían que la tierra, al ser plana, estaba sobre el caparazón de una tortuga gigante. Y entonces decían que cuando temblaba era porque la tortuga había dado un paso y que por eso temblaba. Después, conforme la ciencia en aquel tiempo iba avanzando, llegaron a decir de que la tierra seguía siendo plana, pero que no estaba sobre una tortuga. Salieron unos diciendo que eran más astutos y decían, está sobre un elefante. Porque una tortuga muy pequeña. Un elefante sí le creo porque es grande y puede sostener algo pesado. Y decían lo mismo, temblaba porque el elefante se movía. Y luego salieron otros creyendo en los dioses griegos, en las leyendas griegas, y entonces afirmaron que la tierra estaba posicionada sobre Hércules. Y entonces Hércules tenía la tierra sostenida, y cuando temblaba la tierra era que Hércules estaba acomodando para no cansarse sosteniendo la tierra. Pero la historia nos confirma de que Cristóbal Colón hizo su viaje de expedición. ¿Y qué fue lo que hizo Cristóbal Colón? Se fue con la niña, con la Pinta y ¿con quién más? Con la Santa María. Y en el barco dieron vuelta y volvieron al punto de inicio. Y dicen, ok, no es plano, es redondo. Pero mire lo que el Señor había dicho muchos años antes de Cristóbal Colón. Vayamos a Isaías, en el capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Dice el texto. Él está sentado ¿sobre qué? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, despliega como una tienda para morar. Otras versiones dicen que está sentado sobre la circunferencia de la tierra. ¿Qué está diciendo el texto? Que la tierra no es plana, que la tierra es un círculo, una circunferencia.
Otras versiones más claras traducen como sobre la esfera de la tierra. Porque hermano, la tierra es redonda, no es plana. Y la Biblia ya lo había dicho y la ciencia lo viene a confirmar. Así que es una evidencia científica que nos demuestra que la Biblia es palabra de Dios. Ahora veamos este otro texto, vayamos a Job, capítulo 26. Y vamos a ver en Job, capítulo 26, otro texto que la ciencia confirma. Capítulo 26 de Job, versículo 7. Dice el texto, Él extiende el norte ¿sobre qué? Sobre el vacío. Cuelga la tierra ¿qué? Sobre la nada. Quiere decir que no está Hércules sosteniendo el planeta Tierra. ¿Quién sostiene la Tierra? Dios a través de la gravedad. Si Dios quita la gravedad, un desorden total. Muerte, caos, destrucción. Algo tan significante, aparentemente, pero que trae consecuencias muy grandes. La gravedad tan importante. Así que la Biblia ya había dicho que la Tierra está en el vacío, en el espacio. Y el ser humano tuvo que salir en un cohete para poder ver realmente que bajo la Tierra no estaba Hércules. La ciencia después confirma lo que la Biblia ha dicho. ¿Y qué podemos decir nosotros sobre las profecías bíblicas? Los seres humanos tienen muchas teorías sobre cómo va a terminar el planeta Tierra. La gente dice, es que van a venir los extraterrestres y nos van a invadir. Otros están atemorizados con todos estos ataques entre países del Medio Oriente, porque dicen, va a venir una tercera guerra mundial. Y ahí sí, miren, todititos nos fuimos. Porque hay muchos países que tienen bombas nucleares. Y solamente con 1 o 2 países a lo más que lancen 2 bombas nucleares, hasta ahí llegamos todos. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos dice que no vamos a morir de esa manera. La Biblia nos dice que el planeta va a terminar, que la historia de todo esto terminará con la segunda venida de Cristo. Están los que creen que el mundo terminará con una explosión demográfica. Otros creen que el mundo terminará a causa de la contaminación. Hay quienes creen que las personas van a morir a través de una tercera guerra mundial. Y podemos ver el futuro sin temor porque tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice realmente cuál será el final y Él nos promete salvación para todos aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Cuántos queremos ser salvos? ¿Sí? ¿Por qué debemos entonces nosotros preocuparnos por el futuro si en la Biblia se describe la historia del mundo desde el principio hasta el final? ¿Usted cree que las huelgas, las luchas entre la capital y el trabajo, las matanzas que se ven en varias partes del mundo son algo nuevo? No es algo de hoy. ¿Cree usted que las grandes pestes como el SIDA, como el COVID y otras enfermedades más como el cáncer son novedades? Hasta eso está profetizado en la Biblia. Si vamos a Mateo capítulo 24, vemos nosotros que el Señor lo había profetizado. Y este capítulo 24, nosotros le denominamos, o al menos yo le denomino, el sermón profético de Jesús. Mira lo que dice el texto, capítulo 24 de Mateo, en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá ¿qué? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ha puesto cuidado usted que ahora no hay ni un solo año sin que hayan países destruidos por terremotos? Cada vez son más frecuentes. Y sigue diciendo el texto, pero todo esto es
Solo principios de dolores. ¿Y cómo son los principios de dolores? O sea, ¿a qué se refiere el texto? Aquí Mateo está haciendo referencia a los dolores de parto. ¿Cómo fueron los dolores de parto para los que han sido madres? Fueron bonitos, ¿verdad? Fueron pura vida. ¿Cómo fueron? ¿Quisieran ustedes volver a repetirlo los que ya tienen hijos? Ya no quieren, ¿verdad? Ya, suficiente. Ya, hasta ahí. Pero ¿cómo eran los dolores de parto? No al momento que el óvulo quedó fecundado, ya apareció con el estómago. Fue un proceso. Y cuando iba llegando a los 9 meses, empieza el dolor. Y usted llama al médico, médico, me está doliendo, ya van a nacer. ¿Y qué le dice el médico? ¿Cada cuánto lo está sintiendo? Por ahí una vez a la hora. Tranquila, falta todavía. Luego usted desesperado lo vuelve a llamar, médico, ahora sí. ¿Cuánto es la frecuencia? Cada media hora. Tranquila, mujer, falta todavía, hombre. Relájese, tómese una agüita. Hágase un té de tilo, un té de manzanilla y duerma tranquila. A las semanas, nuevamente, usted es médico. Cada 10 minutos. Relájese. Tenga paz. Y ya cuando usted siente que está ya cada 5 minutos, el médico dice, ahora sí, véngase. Y no se tarde. Y cuando usted llega, ya no son cada 5, es cada minuto, cada 30 segundos, empieza la dilatación y el bebé nace. Dice el Señor en su palabra, el texto que acabamos de leer en Mateo 24, que las guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, hambres, todo lo que ha estado cumpliéndose, son principios de dolores. Nos indica que Cristo está próximo a venir. Y entonces tenemos que prepararnos, tenemos que conocer más de la Biblia, tenemos que leer más la palabra de Dios para estar seguros. Y en medio de ese contexto de la venida del Señor, como dijimos al principio en el versículo 4, Él dice, mirad que nadie, ¿qué cosa? Los engañe. ¿Quiere usted estar libre del engaño? Lea la Biblia. No lea la Biblia y va a ser presa fácil. Porque dice que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y muchos van a estar diciendo, espérese, no se preocupe, aquí estamos adorando también a Dios. Al final es la misma Biblia. Al final solo hay un Dios al que todos adoramos. No, señores. Dice la palabra de Dios que solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son los que me conocen. Y si usted no está haciendo la voluntad de mi Padre, usted no está adorando a Dios. Y aquí en la Biblia nosotros encontramos realmente cuál es la voluntad de Dios y la verdad en la cual podemos estar seguros. Llevamos 2 grupos de evidencias. ¿Cómo estamos del tiempo? Ya se acabó el tiempo. Vamos empezando esta introducción. ¿Cuántos grupos llevamos? 2 grupos. ¿Cuántos dijimos que son? 3. ¿Recuerdan los que ya dije? Evidencias internas y evidencias científicas. Vamos con el último. El último es evidencias del poder transformador. ¿Y cuáles son estas evidencias? Queridos amigos, usted puede leer cualquier texto, cualquier libro literario, y usted va a tener conocimiento. Usted puede leerse la álgebra de Baldor de tapa a tapa. Y usted va a aprender de matemáticas, de ecuaciones lineales, y va a aprender a despejar la X, y va a aprender usted sobre todo eso, pero su vida no cambia, su vida sigue siendo la misma. Pero cuando usted lee la Biblia, su vida es transformada. Y el poder transformador lo vemos nosotros en el testimonio de cada persona que Dios ha cambiado a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versos 8 al 10.
Salmo 139. Dice la palabra de Dios. Salmo 139, versos 8 al 10. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me llegaría tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar en el cual podamos escondernos del poder de Dios. La semana pasada estuve en campaña en Barrancochele y estaba hablando con una pareja y conversando ahí de un tema en específico. Yo le digo, usted en este momento no tiene al Espíritu Santo en usted. Claro, eso no es bonito que se lo digan a uno, ¿verdad? Y le digo, antes que me arroje la piedra, le explico por qué. ¿Qué dice Hechos 2:38? Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibirán, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Entendemos entonces cómo recibimos el Espíritu Santo? No es yo poniendo mi mano sobre la hermana, recíbelo. No, perdón por tocarle la cabeza. Así no reciben al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo como siervo de Dios no lo puedo distribuir. El Espíritu Santo viene solamente por voluntad de Dios. Y entonces este señor con el que hablaba, él no se había bautizado. Estaba todavía en el valle de decisión y estaba viviendo pecado, y le digo, usted en este momento no tiene el Espíritu Santo porque es lo que dice la Biblia. Y a pesar de eso su vida ha cambiado. Porque el Espíritu Santo, aunque no está obrando de adentro hacia afuera, está obrando de afuera hacia adentro en su vida. Y la esposa dice, tiene razón. Este hombre ha cambiado tanto que tenía un carácter que nadie se lo aguantaba, ni yo, dice la esposa. Y hemos estado orando por él y ahora mire, mansito anda. Ahora, después de que no quería ir a la iglesia, ahora es el primero que llega a la iglesia. Después de que él no quería estudiar la Biblia, ahora a las 4 de la mañana nos levantamos, él va a una esquina, yo me quedo en la otra y cada uno está estudiando la Biblia. Son frutos del Espíritu que él está dando sin tener al Espíritu Santo dentro. ¿Y por qué lo está dando? Porque hay un pueblo que está orando por él y es la oración intercesora. Y porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando hablamos del poder que tiene la Biblia, no estamos refiriéndonos que mira, voy a colocar este libro aquí en la repisa, a la par de mi cama, para que me proteja y que duerma tranquilo en las noches. Porque tal vez en las noches escucho que me están arrastrando las sillas. No. O escucho que me están tocando ahí la pared, la puerta. No. Agarramos la Biblia, Salmo 91 rápido, porque esa es nuestra ayuda. Y lo dejamos abierto. Hermanos y amigos, la Biblia tiene poder, pero no como libro, sino cuando usted lo consume. Mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia. Si no la tiene física, use el celular. Póngalo en modo avión para que no le entren en no molestar, para que no le entren las notificaciones, porque ocupa el internet para entrar a la Biblia. Dice el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 9. Fui donde el ángel y diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma, ¿y qué? Cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
no le entra el diente. Si le echo sal, chile, me lo puedo comer. ¿Qué pasa si agarro las hojas y empiezo a devorármelas y a comérmelas? Una gran indigestión. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando dice tómalo y cómelo? ¿Cuál es la manera de nosotros de comer algo que no podemos comerlo por la boca? Que no es alimento, pues. Hablando de los libros, ¿cómo podemos comer libros? Leyéndolos, estudiándolos. Hay que devorarlos. Y el Señor está diciendo que la Biblia la tenemos que tomar y comerla. Ahí está el poder. El poder no está en el libro en sí porque no es un amuleto de buena suerte. En el contenido es donde yo me nutro, porque el Señor entra a mi vida a través de la lectura, toca mi mente y empieza a cambiar mis sentimientos y mis acciones y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿O no están de acuerdo? Ya tienen la piedra en la mano ahí. Hermano, la palabra de Dios es vida y es eficaz. Y dice la palabra es que es más cortante que una espada de dos filos. Pero si hago esto, yo no veo que esté sangrando. Porque son figuras literarias que utiliza la Biblia para darnos un mensaje. Y tenemos que aprender a entender el texto. Porque la Biblia no se interpreta. Aprenda eso. Porque si yo interpreto la Biblia, cometo el error de querer justificar mis acciones con lo que dice la Biblia. Estoy haciendo algo malo, pero agarro la Biblia y agarro un texto y lo tuerzo todo y lo pongo de cabezas y lo leo de atrás para adelante para justificar lo que estoy haciendo. Buscándole una quinta pata al gato. Lo que tenemos que hacer nosotros es, leo la Biblia y es mi vida la que la tengo que acomodar a lo que dice la Escritura. Ahí es donde hay poder. Por eso la Biblia no se interpreta, la Biblia se entiende. Y tenemos que pedirle sabiduría a Dios para aprender a entender correctamente la Biblia. Así que, queridos hermanos, no importa dónde usted se ponga, Dios puede cambiar su vida. Usted no puede huir de Dios porque Él lo va a alcanzar y lo va a transformar. Ese poder transformador de la Biblia, para mí es el mayor argumento que tenemos de su origen divino. Porque usted puede leer a Walter Rizzo. ¿Saben quién es Walter Rizzo? ¿No? Un psicólogo muy famoso porque escribe libros para aprender a superar el desapego, el desamor, la dependencia de pareja. Y entonces mucha gente que ha sufrido esas etapas buscan los libros de Walter Rizzo y los estudian. Y dice, ay, mi vida me ha cambiado. No es que ha cambiado tu vida, es que has aprendido a manejar tus emociones, pero tu vida sigue siendo la misma. Pero cuando tú estudias la Biblia te cambia completamente, porque tu vida no sigue siendo la misma. Así que esta, queridos hermanos, es para mí la evidencia mayor que tenemos para decir que este libro es de origen divino. Pregunto en esta noche. ¿Creen ustedes que Dios le creó y lo dejó perdido en el espacio? No. El Señor no nos creó por casualidad. Dios tiene interés especial en usted. Y Dios quiere que usted tenga una vida eterna, una vida feliz. Dios quiere hablar con usted a través de este libro. Dios quiere llegar a su corazón. Pero usted debe de leer la Biblia. Si usted no lee este libro, no tendrá poder. Es importante, queridos hermanos y amigos, que aprendamos a leer la Biblia y recibir esa carta de amor que Dios ha dejado para nosotros. ¿Cuáles son los tres grupos de evidencias? Evidencias internas, evidencias científicas y evidencias del poder transformador de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos en esta noche tenemos la seguridad, la certeza de que este es el libro de la palabra de Dios? Puedo verlo ponerse en pie si usted cree fielmente que este libro es inspirado y revelado por Dios.
Puedo verlo ponerse en pie si usted está de acuerdo y quiere ser transformado por el poder de este libro. ¿Quiere ser usted transformado por el poder de Dios? Póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar por usted para que usted pueda recibir la palabra de Dios en su vida, recibir la palabra de Dios en su corazón y que usted deje que ese libro cambie su vida. Nada puede cambiar su vida como Dios lo puede hacer. Usted a veces piensa que lo que necesita es algo, pero Dios sí sabe realmente cuál es su necesidad. Deje que Dios actúe en su vida. Dios quiere cambiar su vida. No siga sufriendo. Pare de sufrir. No siga sufriendo sin Cristo. Abra su corazón al Señor. Abra su mente al Espíritu Santo. Busque a Dios en oración. Estudie la Biblia con oración. Y conozca de Dios porque Él puede y quiere transformar su vida. Solo en Cristo, queridos hermanos, tenemos solución. Solo en Cristo encontramos nosotros el sentido de nuestra vida. A veces nosotros estamos sin rumbo, sin dirección, no sabemos qué hacer. Cristo tiene la solución. ¿Quiere usted saber los planes de Dios? Lea la Biblia. Aquí están los planes de Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que todos los días de nuestra vida podamos leer la Biblia y escuchar hablar a Dios a nuestro corazón a través de cada página que leemos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, hemos analizado las evidencias internas, científicas, las evidencias del poder transformador de tu palabra. Señor, hoy nos hemos puesto de pie porque estamos seguros de que tu palabra es verdad, que la Biblia es inspirada y revelada por Dios. Y como dice tu palabra, es útil, muy útil, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos en justicia. Señor, nuestra vida no tiene sentido sin ti. Queremos que transforme nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que cada día en nuestra vida podamos estudiar la Biblia, leer tu palabra. Queremos escucharte a través de ella. Queremos encontrar el rumbo y el sentido de nuestra vida a través de la Biblia. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo que ha escuchado tu palabra, a los vecinos que han escuchado el mensaje en esta noche, que también ellos tengan la certeza en su hogar de que la Biblia es la palabra de Dios y que despiertes en su corazón el interés de estudiarla. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en la fe. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que ha venido en esta noche y ha escuchado tu palabra. Que no pase un día de nuestra vida sin escuchar tu palabra a través de la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.